En este segundo bloque ya estamos recibiendo con muchísimo gusto a José Carlos Maía, futuro ministro de Educación y Cultura. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Bueno, gracias por la invitación, encantado de estar acá. Por favor, bueno, si vamos directo al punto, ¿cuáles van a ser las primeras medidas? A ver bueno, no me apure, caballo cansado el repecho. Bueno, pero ¿qué es lo que se está pensando? Como decir, bueno, porque hay algunas medidas que, bueno, el bono crianza, ampliación del horario en algunos, sobre todo en inicial, ¿no? Es decir, ¿cuáles van a ser las prioridades ahí? El 2 de marzo. Bueno, a ver, cuanto al 2 de marzo, primero son las que anunció Yamandú en Colonia, cuando hizo una breve síntesis, y son las que tú hiciste referencia. Yo prefiero enfocarlo desde el lado de cuáles son los puntos eje que vas. Primera infancia, naturalmente, es la prioridad nacional. Tiene que tener una mirada transversalizada del Estado, la educación hará el propio, pero creo que apuntar a llegar a la universalidad de la cobertura de hasta 3 años es bien importante. El Frente en el año 2019 lo dejó aproximadamente en el 77%, teniendo en cuenta lo que es el bono demográfico, en este caso con menos nacimientos y demás, puede haber oportunidad de avanzar en esta materia. En el segundo aspecto, trabajar en un factor muy duro, que es la deserción o las faltas que se dan, o la asiduidad en la educación pública uruguaya. Se da en primaria más que en otras épocas, y era menos antes. Se da en la educación media. Entiendo que hay un efecto rebote de lo que fue la pandemia, pero hay que tener una actitud mucho más proactiva. Para ello pueden haber distintos instrumentos, desde, por decir un ejemplo, maestros comunitarios, como hoy en una época, u otras figuras, o también, digamos, apoyos en un momento en que vivimos una sociedad mucho más violenta, que las aulas no son ajenas a ella, los centros de estudio, estamos acostumbrados a que en algunos lugares se le digan cuerpo a tierra a las niñas y a los niños. Bueno, apoyos multidisciplinares que ya existen, no venimos a inventar la rueda, bueno, que efectivamente funcione. Y bueno, eso es un punto fundamental. Es un norte, nos gustaría lograr acuerdo, y estamos dispuestos a hacerlo, sobre una universidad de la educación. Uruguay se merece tener una nueva institucionalidad. Ojalá tengamos condiciones en la materia para llevarlo adelante. Y claro, estos asuntos requieren una fuerte apuesta en lo presupuestal. Eso te iba a decir, porque el presupuesto del 6+1 está como horizonte puesto por el Frente Amplio. Exacto. ¿Cómo se va a trabajar hacia eso? Bueno, lo primero que hay que tener claro es cuál es el estado de situación. Es decir, cuál es la hondura del déficit fiscal real, cuáles son los niveles de compromiso que nos deja esta administración, desde compromisos de compra, solicitaciones, lo que fuera, hasta compromisos con funcionarios. He tenido referencias, que espero que no sean así, de en algunas áreas del Estado una especie de aprovechar que se termina y medio rápido, y que entre alguna gente en condiciones no adecuadas. Espero que eso no se concrete. Ojalá que no sería buena cosa. Es decir, saber el estado de situación te va a permitir cómo vos te acercás a la meta propuesta, desde dónde, de qué manera. Lo que nunca vas a perder son las prioridades. Claro. ¿Y cómo recién hablabas de lo que tiene que ver con la necesidad de un acuerdo para una universidad de la educación, ¿no? Pero se necesitan grandes acuerdos de la educación, en eso parece que lo están diciendo todos los sectores partidarios, políticos, pero también para, a ver qué pasa con la currícula, con una reforma de la educación, si se mantiene la transformación educativa. ¿Cómo ves esa convocatoria y quién la va a liderar? ¿El Ministerio de Educación y Cultura o la ANEP? Bueno, en cuanto a lo curricular,
Naturalmente tiene que ser la ANEP. ¿Por qué? Porque tiene la potestad jurídica para hacerlo, los máximos niveles de autonomía corresponden a la ANEP y en esos términos hay que llevarlo adelante. Entiendo que tenemos dentro de todo una oportunidad. ¿Por qué? Porque bueno, cuando asuma Yamandu Orsi, el 1 de marzo, el 5, empiezan las clases. Y bueno, vas a saber el panorama, pero en realidad va a estar todas las horas elegidas, los estudiantes en las aulas, en la escuela, en el liceo, en la UTU, formación docente, en todos lados, con los planes vigentes de hoy. Por lo cual, el primer año va a ser con el presupuesto heredado de esta administración. Ojo, vamos a ver cuáles son los niveles de endeudamiento de la propia ANEP respecto a su propio presupuesto también, eso no lo sabemos, y vamos a ejecutar lo que está en marcha. Eso es una oportunidad para revisar, analizar, sin preconceptos. Si tú me decís, bueno, la transformación educativa, ¿qué porcentaje hay que cambiar, qué mantener? Prefiero hoy no adelantar, pero no por no decirlo, porque si yo creo que, por ejemplo, uno de los problemas que hubo fue que no se involucró a los actores educativos, decir hoy acá, mira, vas a eliminar totalmente, por ejemplo, el tema de las competencias y te vas a tirar de cabeza a la concepción anterior. ¿Por qué? Por ejemplo, en el gobierno del Frente Amplio había ya áreas, de la educación que se enseñaba por competencias. Pero en esto no hay que caer en dogmas ni venir inventando la rueda. Llegué yo, inventé el mundo y todo lo que había antes no sirve para nada. Claro. No es el camino. ¿Se sabe que hay algún nombre para la ANEP? ¿Cómo? ¿Hay algún nombre ya para la ANEP? No. Yo te imaginarás que tengo en mi cabeza, pero no están. ¿Lo propone? Bueno, yo lo voy a conversar con el presidente. Está bien. Pero el Ministerio de Educación y Cultura es mucho más amplio que lo que tiene que ver con la ANEP, que no es menor, o con todo lo que tiene que ver con los primeros niveles de la educación. En cuanto a cultura, ¿cuáles serán los focos? Pienso porque bueno, fue discutido todo lo que tiene que ver con la inserción de cultura, con los centros MEC, es decir, ¿cuáles van a ser las prioridades, las miradas hacia otros aspectos? No en la parte de educación, sino en la parte de cultura. Bueno, aprovecho la pregunta. La cultura para mí va a ser uno de los estandartes de esta gestión. Yo creo y me propongo hacer una fuerte apuesta a tener una incidencia, un liderazgo, una acción muy propositiva hacia la cultura uruguaya. Creo que es sinónimo de diversidad, de pluralidad, así la veo, y además de fuentes laborales. Cada vez que se mueve algo de cultura, desde que vende las entradas hasta que vende tortas fritas en la vuelta o lo que fuere, genera movimiento propio y general. Entonces, eso como concepto. Si vos me decís dos aspectos bien distintos a modo de ejemplo, uno, por ejemplo, lo territorial, tratar de articular y la llegada de la cultura en todo el territorio nacional, modalidades, por ejemplo, vinculadas a los gobiernos departamentales, a las organizaciones civiles en los departamentos del interior, en fin, una concepción bien amplia que puede tener a los centros MEC o una herramienta similar como referencia que tuvo, puede serlo, pero lo importante es que se aterrice en lo territorial. Y en segundo aspecto, creo que el Uruguay hace un tiempo largo, desde que el Frente comenzó a gobernar, que creó una nueva institucionalidad, por ejemplo la ley de cine, todo lo que se puede armar en tanto a clústeres de industrias culturales, audiovisual y todo ese mundo, es un mundo que tenemos que, articulados con otros ministerios y mucha iniciativa privada en la materia, estimular. En cuanto a el vínculo, tenemos que ir cerrando sí, por tiempos impuestos. El vínculo con los gremios, cómo se plantea, que a veces ha sido bastante cuestionado. Bueno, a ver, yo no tengo ninguna mochila en contra de los gremios. Por ejemplo, cuando pienso en los docentes, yo pienso en involucrarlos y pienso que son parte de la solución y no del problema. Los docentes de este país
tienen a veces condiciones complejas, por lo que hablamos en este mismo bloque, de condiciones como las clases, el entorno, las situaciones que, por ejemplo, en la parte administrativa fueron cargando sobre ellos con la denominada transformación educativa. En fin, hay mucha cosa que vos lo vi que lo padecieron. Hay una cantidad de colegas míos de mi edad que se han ido jubilando y vos decís, esta gente está en edad productiva. Entonces, con los gremios, cada cual en su rol. Puede respetar la independencia que tiene que tener de defensa de los trabajadores, su capacidad de iniciativa y propuesta, que es lo que corresponde, y el gobierno tiene que gobernar, dialogar fluidamente y gobernar y hacerse cargo del gobierno, que es lo que corresponde y que es lo que la ciudadanía te otorgó. ¿Vuelven los consejos de Bueno, sí, esa es la idea, esa es la propuesta. Pero a ver, hay un dato que es para todo el periodo. El Frente Amplio tiene mayoría en el Senado y tiene que trabajar en diputados para lograr mayoría para aprobar algunos proyectos. Eso que me planteas en la pregunta es un cambio legal. Aspiramos a tener los votos de ambas cámaras para que esto sea así, pero ya no es solo la voluntad del Frente Amplio. Bien, a cuenta de más, lo estamos invitando en breve. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y bueno, si yo no la veo antes que termine el año, feliz año. Feliz año igual. Que ande muy bien. Y suerte por el bien de todos, ¿eh? Bueno, gracias.